chicos, mi nombre es Miss Aileen Coronel y bienvenidos nuevamente al mágico mundo de las palabras. El día de hoy vamos a ver un tema muy entretenido al que llamamos el texto y también vamos a aprender un poco de sus tipos y características. ¿Sí? Vamos a comenzar leyendo. ¿Qué cosa es el texto? Se le conoce como texto al conjunto de frases y palabras coherentes y ordenadas que permiten ser interpretadas y transmiten las ideas de un autor. ¿Sí? ¿Cuál es el objetivo de un texto? Es comunicar un mensaje claro. No se vayan a olvidar del objetivo. ¿Cuáles son las características del texto? Primero, nuestro texto tiene que tener coherencia. La coherencia es el sentir, decir y hacer y tiene que estar agrupado, tiene que tener una conexión o relación lógica entre las ideas del texto y así pues se complementan una con otra. Tiene que tener cohesión. La cohesión es la conexión armoniosa entre las diversas partes internas del texto, es decir, nuestro inicio, nuestro nudo y nuestro desenlace. ¿Ok? Tenemos como característica también el uso del léxico, ¿sí? O sea, las palabras. Puede ser técnico, coloquial, vulgar, culto. Tenemos también, pues, el contexto. El contexto es todo lo que rodea el texto. La circunstancia, el lugar y el tiempo en lo que se produce, pues, nuestro texto. Tenemos la estructura del texto. Sabemos y conocemos que nuestro texto se divide en inicio, nudo y desenlace. Muchas veces al inicio también se conoce como introducción. Y esta es la parte del texto donde se presenta el tema y de qué tratará pues el texto, ¿sí? Luego el desarrollo se encuentra el cuerpo del texto y también aquí se expone de manera más clara, precisa y ordenada lo que el autor quiere decir o lo que se indicó al inicio. Y por último la conclusión o final. Aquí pues se hace un resumen de las ideas principales a manera de cierre. Esta es la organización que tenemos dentro de nuestro texto. No se olviden, título, inicio, introducción, desarrollo, un nudo y conclusión. ¿Sí? Luego, tenemos los tipos de texto. Tenemos el tipo narrativo. ¿Qué cosa es? Es un escrito que nos relata o narra historias, cuentos, hechos o mitos. Tenemos géneros, cuentos, fábulas, leyendas, cartas o historietas. ¿Sí? Tenemos los textos. Ese es un ejemplo, por ejemplo, de texto narrativo. ¿Sí? La carta es otro ejemplo. Tenemos los textos argumentativos. Permiten convencer o reforzar la idea de un lector mediante justificaciones, fundamentos y razones. Por ejemplo, un artículo de opinión es un texto argumentativo. Sus géneros. Tenemos artículos académicos, las críticas, los discursos políticos, los artículos de opinión, la publicidad o campañas ecológicas. Aquí tenemos que nosotros dar nuestra forma de pensar. Tenemos que opinar lo que dice un texto o pues lo que está pasando en algún lugar. ¿Sí? Este es un artículo de opinión, este es su estructura y las características que tiene que tener un artículo de opinión. Siempre va a tener un título, una introducción, el cuerpo y la conclusión. No se olviden de que el artículo de opinión persuade, ¿sí? Persuade y pues el autor da su opinión acerca de un tema relevante o interesante. Este es el cuerpo de un artículo de opinión. Muy bien. Ahora pasamos a los textos científicos. Como tal dice su nombre, es un escrito que aborda temas como conceptos o pues teorías acerca de conocimientos científicos, ¿no? Los géneros son las definiciones en la RAE, quizás algunos experimentos informes de experimentos,
monografías. ¿Ok? Textos descriptivos. Consiste en la representación o descripción de una persona, animal, cosa, paisaje u otros. Los géneros son descriptivos o descripciones, como lo estaba mencionando antes. Descripción enciclopédica también. Un ejemplo. Ahí vemos un ejemplo de texto descriptivo porque describe pues todo lo que está pasando con el perro. Ahora vemos los textos expositivos. Estos informan o aportan ideas pues para poder explicar y desarrollar información. Géneros, noticias o reportajes, las crónicas, las monografías, las biografías, la entrevista. Estos textos normalmente se exponen, se explican, ¿sí? Aquí tenemos, por ejemplo, algo que están exponiendo en cuanto a los flamencos. Y también tenemos la noticia. La noticia es un texto argumentativo o expositivo, ¿sí? Que es más importante, expositivo. Esas son las partes que tiene un texto. Muchas veces también puede ser un texto argumentativo porque podemos nosotros dar nuestro punto de vista o argumentar alguna idea que nosotros tengamos. Pero la noticia mayormente es expositivo porque presenta pues una problemática. Dentro de las partes de la noticia tenemos el titular, la volante que va en letras más pequeñas, la bajada, el cuerpo, el epígrafe, el destacado. Y la bajada normalmente también va en letras pequeñas abajo del titular. Acá tenemos otro ejemplo. El epígrafe, el titular, la bajada, el hilo entradilla y el cuerpo de la noticia. Ustedes también tienen que hacer una noticia para que puedan hacer un ejemplo de texto expositivo. Ahora vamos con los textos instructivos. Son aquellos que dan al lector las indicaciones para llevar a cabo una acción determinada. ¿Cuáles son los géneros? Recetas, instrucciones de uso, normas de comportamiento, un manual del usuario, un instructivo de prevención o de recomendaciones. Por ejemplo, la receta. ¿Sí? Muchas veces tenemos que seguir al pie de la letra lo que pues nos dicen. Es por eso que se llama instructivos. Instructivos. Instrucciones de uso de extintor. ¿Sí? Formatos del texto. Tenemos 2 y muchas veces 3. Continuos, discontinuos y mixtos. ¿Qué son los continuos? Son pues los que están compuestos de oraciones sucesivas y párrafos. Pueden ser descriptivos, narrativos, expositivos, argumentativos, instructivos, como hemos visto hace un rato. Y también los discontinuos, que pues son, y porque están compuestos por una serie de líneas, mayormente no es un texto de corrido, ¿sí? Y se hace una combinación de varias listas. Por ejemplo, los anuncios, los gráficos, los matrices, las infografías, muchas veces incluso las historietas, son textos discontinuos. Y los mixtos, pues, es la mezcla entre los dos textos, los dos formatos de texto. Este es nuestro resumen de la clase. Sí, me gustaría que ustedes lo puedan escribir en su cuaderno como resumen para que así ustedes recuerden qué es lo que hemos visto el día de hoy. ¿Sí? Muchas gracias por su atención y los espero en la próxima clase. Espero que hayan entendido el día de hoy todo el tema y si hay alguna pregunta, ustedes me la pueden hacer. Hasta la próxima, chicos.